Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, en donde vamos a hablar acerca de la utopía y la inteligencia artificial. Ya hemos venido tratando el tema de la inteligencia artificial, que es un tema muy amplio, abarca muchísimos aspectos de la vida. Hablamos acerca de la inteligencia artificial en la religión, también acerca de los peligros de la inteligencia artificial, pero hoy vamos a hablar acerca de esa utopía que algunos gobernantes, algunas entidades gubernamentales quieren alcanzar, y sobre todo aquellos que están posicionados para dirigir a los gobiernos. Hay organizaciones gubernamentales que tienen mucha influencia sobre los gobiernos de diferentes países en el mundo y cada vez están integrando más. Incluso eso está profetizado en la Biblia, que va a llegar un momento en el que sí haya un gobierno mundial bajo la bestia. Pero vamos a hablar acerca de la utopía que están buscando con este gobierno mundial. Esta utopía, esta fantasía donde todo funcione y donde los problemas humanos se resuelven a través de este tipo de tecnologías, de métodos. En el episodio anterior hablábamos acerca de un artículo de Brandon Smith y hoy vamos a continuar con este artículo. Este artículo está titulado Inteligencia Artificial, una mirada secular al anticristo digital. De nuevo es por Brandon Smith de Al Market US, y Brandon Smith hablaba acerca de muchas cosas relacionadas con la inteligencia artificial y peligros y de por qué es tan peligrosa, como ya vimos en el episodio anterior. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice Brandon Smith en este artículo porque él tiene unos puntos que son bastante importantes. Brandon Smith dice en este artículo: la gobernanza de la inteligencia artificial es inevitable según las instituciones globalistas. Afirman que algún día la inteligencia artificial se utilizará para gobernar sociedades enteras y repartir castigos basados en modelos científicamente eficientes. Actúan como si este fuera el camino natural de la humanidad y uno que no podemos evitar, pero en realidad es una profecía autocumplida. No está necesariamente destinado a suceder, está siendo diseñado para que suceda. Lo que está diciendo aquí Brandon Smith es que a través del uso de estas tecnologías se está ya vislumbrando lo que los gobiernos desean y están tratando de eliminar el factor humano con un supuesto beneficio. Supuestamente dicen que es para dar castigos basados en modelos científicamente eficientes, que el castigo a los delitos, por ejemplo, sea conmensurado, y no solamente conmensurado, sino eficiente, sino que es efectivo y eficaz, porque todo está basado en la ciencia. De esa manera se expresan. Pero están tratando de desarrollar tecnologías para monitorear muchos aspectos de nuestra vida. Incluso ya está todo conectado, como mencionábamos en el episodio anterior. Ahí está el Internet de las cosas y hay muchas otras cosas que están ya conectadas, de donde estas entidades pueden obtener información acerca de nosotros, de nuestros hábitos, de nuestras rutinas, de nuestras comunicaciones, de nuestras preferencias, de nuestros gustos. Un día en un futuro no muy lejano, nadie ordenó este paquete, pero Amazon sabe que Julia lo necesitará. Julia está embarazada y Amazon lo sabe incluso antes que ella. El secreto está en el análisis de grandes cantidades de datos, Big Data. Las máquinas de autoaprendizaje reconocen los patrones y Amazon es considerado el líder en el uso de esta tecnología. Pero los gobiernos están enfocados en gobernar la inteligencia artificial, porque ellos con el pretexto de asegurarse de que no se use para mal, de que no se abuse, de que no se margine a ciertos grupos o a ciertas personas, ellos están ya incluso creando legislación para gobernar la inteligencia artificial. Y de acuerdo con Brandon Smith, dice,
pero esto está diseñado para que suceda, no es algo que tenga que pasar, que es el curso de la humanidad. Dice el artículo continúa hablando acerca de muchas de estas cosas y cómo van a afectar todas las áreas de la vida humana. En el artículo Brandon Smith dice, todas las decisiones, desde la producción hasta la distribución, la atención médica, la educación y la ley y el orden, serían gestionadas por la inteligencia artificial como un medio para lograr la máxima equidad. Y este concepto de equidad está entre comillas en el artículo porque Brandon Smith no cree que esto lleve realmente a la equidad. Porque como sabemos y ya mencionamos en episodios anteriores, la inteligencia artificial depende de quién la programe y de qué algoritmos sean programados y qué es lo que se pretende, quién la controla. Alguien la tiene que controlar. Y vemos aquí todos estos aspectos de la vida cotidiana, ¿verdad? En la educación, en la medicina, en la producción, en distribución, la logística, en todos estos aspectos se está empezando a utilizar la inteligencia artificial y se usa, ¿verdad? Como propósito se pone esta máxima equidad o este máximo potencial de todas las entidades, de todas las compañías para lograr esto. El problema que Brandon Smith menciona es que hay muchas personas que están en el control de las grandes corporaciones y que son dueños de las empresas, porque tenemos personas que son billonarios, multibillonarios y que ejercen gran influencia sobre todas estas tecnologías y también sobre la legislación para regular estas tecnologías. El problema, según Brandon Smith, esto es como ya mencionábamos en el episodio anterior, es un caso extremo, es una perspectiva extrema de lo que puede llegar a ser, pero sí habla acerca de que muchos de estas personas que están de la élite están asociadas con el luciferianismo, que es adorar a Satanás, y están buscando ese beneficio, ese poder a través de esta adoración a Satanás, que ya lo hemos mencionado también en otros episodios, sí existe esa religión del satanismo, el luciferianismo. Y en este artículo Brandon Smith propone que el objetivo del luciferianismo, o el último objetivo, es la divinidad. Es una persona que se convierte en un Dios, que llega a ser como Dios, ya sea al ser adorado por otros, o también por el poder de influencia o por métodos tecnológicos para extender la vida y las habilidades. O sea, son varias características, ¿verdad? La gloria, obtener la gloria y la adoración de otros seres, también el poder, la influencia que se ejerza sobre las personas y también el llegar a tener vida para siempre. Y esto es realmente lo que Satanás desde el principio ha querido. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto de Lucero? Antes de que fuera Satanás, antes de que se rebelara en contra de Dios. En Ezequiel 28, en el versículo 12, hablando del rey de Tiro, pero aquí se refiere incluso a Satanás. Dice, tú sellas la medida de perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Has estado en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu cubierta, el rubí, el topacio, el diamante, el berilio, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y oro. La hechura de tus arreglos y de tus arandelas fue preparada en ti en el día que fuiste creado. Aquí vemos que está hablando de un ser que estaba desde el Edén, entonces no está hablando de los seres humanos, está hablando de Lucero, antes de que se rebelara en contra de Dios. Está hablando de él y habla acerca de todas estas piedras preciosas, de toda la perfección y la belleza que Dios le dio, y también vemos que fue creado. Y continúa en el versículo 14. Eras el querubín ungido que cubre, y te coloqué así. Estabas sobre la montaña santa de Dios. Has caminado arriba y abajo en medio de las piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que iniquidad fue encontrada en ti. Por la multitud de tus mercaderías
Ellas han llenado en medio de ti con violencia y has pecado. Por tanto, yo te echaré como profano de la montaña de Dios y te destruiré, oh querubín que cubre de entre las piedras de fuego. Y es que él era un querubín. Este lucero era un querubín que cubría. Esto está bien claro, lo que acabamos de leer en Ezequiel 28. Y como sabemos que también está el arcángel Miguel y Gabriel. Sabemos que Gabriel era el mensajero porque él fue quien comunicó con varias personas, ¿verdad? Él daba los mensajes, por ejemplo, a María cuando iba a tener a Jesús. Y también el arcángel Miguel, sabemos que él es el guerrero que peleaba, ¿verdad?, contra Satanás. Eso también está en Daniel. Pero aquí hay un tercer arcángel que era Lucero. Pero él cayó. Él cayó porque se encontró iniquidad en él. En Isaías 14 nos da más detalles acerca de la rebelión del Lucero, que fue después Satanás. Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo has caído de los cielos, oh estrella brillante, hijo de la mañana? ¿Cómo estás reducido a la tierra, tú que debilitabas a las naciones? Porque has dicho en tu corazón, ascenderé a los cielos, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. También me sentaré sobre el monte de la congregación, en los lados del norte. Ascenderé sobre las alturas de las nubes, seré como el Altísimo. Y eso es lo que estamos viendo ahora con este tipo de personas que tienen sus ojos en el ser como Dios. Quieren ser dioses para sí mismos. Ya mencionábamos a través de estos tres aspectos. Pero esto es lo que quería Satanás. Antes de que fuera Satanás, cuando era Lucero. Y vemos que él fue enviado entonces. Como ya leíamos también en Ezequiel, dice que iba a ser lanzado desde la montaña santa de Dios. Y fue lanzado. E incluso nuestro Señor Jesucristo dice en Lucas 10 acerca de esto. En el versículo 17. Cuando está hablando aquí acerca de los 70 que Jesús envió, que fueran de dos en dos a predicar el Evangelio, después regresaron. Aquí en el versículo 17 nos dice qué sucedió. Luego los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, incluso los demonios se sujetan a nosotros por medio de tu nombre. Y él les dijo, yo estaba viendo cuando Satanás cayó del cielo como un rayo. Y es aquí donde vemos cómo la palabra de Dios es la verdad y no se contradice. Y lo que dice Jesús es la verdad. Y Él estaba ahí. Esto que nos confirma que Jesús no fue creado. Era Dios desde el principio. Él estaba también con Dios el Padre. Pero Él vio cuando Satanás fue arrojado del cielo como un rayo, cuando Él cayó. Y continuando ahora en el artículo que estábamos leyendo de Brandon Smith, porque habla acerca, como ya mencionábamos, del luciferianismo y de todo esto a los que algunos de los gobernantes y de los líderes mundiales se aferran. Aquí Brandon Smith dice lo siguiente, en respuesta a la pregunta de que qué tiene que ver esto del luciferianismo con la inteligencia artificial. Creo que los globalistas ven la inteligencia artificial con tanta reverencia porque piensan que es una nueva forma de vida o una forma de vida definitiva, una vida que están creando, como los dioses crean la vida. Y si lo piensas simbólicamente, esta nueva vida, entre comillas, está hecha a imagen y semejanza de sus creadores. No tiene empatía, ni remordimiento, ni culpa, ni amor. Esto lo dice porque él cree que estas personas que se aferran al luciferianismo no tienen ningún tipo de sentimientos. Lo único que les importa es obtener el poder y llegar a tener esos atributos de ser como Dios, de ejercer influencia sobre las personas, que las personas los admiren y los alaben, y también el llegar a vivir para siempre. Y él dice estas personas son psicópatas, estas personas no tienen ningún tipo de sentimiento ni de amor. Y entonces están obsesionados con la inteligencia artificial porque ellos verdaderamente creen que es una forma nueva de vida. Al crear supercomputadoras que puedan procesar rápidamente y que puedan llegar a
acomodan información de la manera en que la mente humana lo hace. Incluso así llaman a esta tecnología. Son redes neuronales. Y esto se usa, es a través de este lenguaje natural que aprenden las computadoras. Pero es una máquina enseñada. Y habla también Brandon Smith acerca de todo esto, a través de la historia ha sucedido todo esto y las personas siguen empeñadas en lograr esa inmortalidad, en lograr ese poder, ese control de la humanidad. Y por el contrario, Brandon Smith dice que hay en el artículo lo siguiente con respecto al lado opuesto del luciferianismo, de todas estas cosas que hemos visto con la inteligencia artificial. Dice, también hay rasgos de la humanidad que conducen al bien, que nos impiden la autodestrucción cuando los escuchamos. La conciencia, la razón, la sabiduría y a menudo la fe pueden proporcionar un escudo contra las malas acciones para la mayoría de nosotros. Si no tuviéramos estos pilares dentro de nuestra psicología, nos habríamos aniquilado hace mucho tiempo. Pero hay algunos que no tienen conciencia, que no tienen empatía y desprecian estos rasgos como limitantes, porque así lo ven. Así ven este tipo de cosas, la razón, la fe, el amor, todos los sentimientos. Estas personas no tienen sentimientos, no tienen el amor de Dios en ellos. Han cerrado completamente su manera de pensar y solamente, por eso la mayoría de ellos son o ateos o, como ya mencionábamos, satanistas. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto a, por ejemplo, la conciencia? Porque esta es la clave que nos distingue de la inteligencia artificial. Nosotros somos seres humanos creados con emociones, con sentimientos y con conciencia. En Juan 8 hay un pasaje muy interesante donde traen a una mujer que fue descubierta en el acto del adulterio y la traen delante de Jesús. Quizás usted ya haya leído esto en su Biblia. La traen acusándola delante de Jesús y él les pregunta, ¿verdad? Ellos le preguntan a Jesús qué se debe hacer con ella porque fue capturada en el acto mismo del adulterio. Y vamos a leer lo que dice aquí en Juan 8, en el versículo 7. Y mientras ellos continuaban preguntándole, él se levantó y les dijo, esto es a los acusadores, el libre de pecado entre ustedes, tírele la primera piedra. Y otra vez se agachó y escribió en la tierra. Pero después de oír esto, fueron condenados cada uno por sus propias conciencias y salieron uno a uno, comenzando con los más viejos hasta el último. Y Jesús quedó solo, con la mujer de pie en el centro. Aquí hay un par de aspectos muy importantes. El primero es que estaba escribiendo en tierra y probablemente lo que escribió es donde está el hombre, porque en la ley de Moisés, que es la que los acusadores estaban diciéndole a Jesús que había que llevar a cabo, se tenía que traer a los dos y solamente trajeron a la mujer. No trajeron a ambos como debía de haber sido hecho. Pero aquí el énfasis que quiero hacer es en el versículo 9, donde dice que fueron condenados cada uno por sus propias conciencias. Y es de lo que está hablando Brandon Smith. Está diciendo, la conciencia es algo bueno, porque estamos programados, tenemos un cierto sentido del bien, de lo bueno y de lo malo. Y tenemos emociones y tenemos sentimientos. Ahora, el hecho de rechazarlos o de sellarlos o de ignorarlos es otra cosa. Pero la conciencia es algo bueno. La Biblia habla de la conciencia. En Hebreos 10, el apóstol Pablo dice en el versículo 22, aproximémonos a Dios con un corazón verdadero, con completa convicción de fe, habiendo sido purificados nuestros corazones de una conciencia maligna y nuestros cuerpos habiendo sido lavados con agua pura. Retengamos sin vacilación la esperanza que profesamos, porque quien prometió es fiel. Aquí dice que nos acerquemos a Dios habiendo sido purificados nuestros corazones de una conciencia maligna. ¿Por qué? Porque esta conciencia es la que es las alarmas que nos dicen que hemos hecho mal, que tenemos que remediar el mal que hemos hecho. Nos sentimos mal,
Dios nos hizo así. Dios nos hizo para que sintiésemos. Una máquina de inteligencia artificial no puede sentir, no tiene sentimientos, no tiene emociones. Y precisamente por eso están tan emocionados con esta tecnología de inteligencia artificial, porque creen que con eso se va a crear la utopía, con entidades que sean sin corazón, sin mente, que solamente se basen en los hechos y tratando de ser objetivos. Pero la realidad, como ya hemos mencionado, es quién las controla y a qué van a llevar. Aquí Brandon Smith concluye su artículo diciendo lo siguiente: si tiene éxito, hablando acerca de la inteligencia artificial y a todo lo que quieren llegar, aquí dice al final, si tiene éxito, realmente sería la máxima contaminación de la naturaleza o del diseño de Dios, si eso es en lo que crees. La búsqueda de la divinidad no vale la pena para la mayoría de nosotros, pero para los globalistas es el sueño de una era y harán cualquier cosa para lograrlo. Por eso Brandon Smith dice que es desde una perspectiva secular. Él no está tomando la posición de creencia religiosa en nada. Y Brandon Smith dice, si eso es en lo que crees, y nosotros sabemos que hay diseño de Dios, sabemos que hemos sido creados con un propósito. En Romanos 1, Dios lo declara. Esto no es nada nuevo, Él ya lo esperaba. Porque el apóstol Pablo dice, porque cuando conocieron a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni fueron agradecidos, sino se hicieron vanos en sus propios razonamientos y sus tontos corazones fueron oscurecidos. Y eso es lo que está sucediendo con estas personas que están buscando la inteligencia artificial que resuelva los problemas de la sociedad, que organice todo, que resuelva todo lo que está mal con la humanidad. Pero no reconocen que esto es inherente a nuestra humanidad, que eso lo diseñó Dios de esa manera. Porque cuando pecaron nuestros padres Adán y Eva, el pecado entró en el mundo. Y todo tiende a la maldad, todo tiende al desorden, al desastre. Están buscando una manera de llevar a cabo su utopía, un lugar en donde todo funcione, en donde tengamos máquinas que controlen todo y que dictaminen y que lleven a cabo los juicios y todo. Pero al final de cuentas terminan adorando a su propia creación. Incluso en el versículo 25, aquí mismo en Romanos 1, habla acerca de ellos y dice, quienes intercambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la cosa creada más que aquel quien es el creador, quien es bendito en las eras. Amén. Y eso es lo que está sucediendo. La inteligencia artificial se está volviendo un ídolo para muchas personas, en muchos ámbitos, pero sobre todo para los gobernantes, sobre todo para los líderes de todas las compañías, de todas las empresas multinacionales, de diferentes industrias. Se está volviendo un ídolo en donde están poniendo su esperanza de que se resuelvan los problemas humanos. La Biblia habla acerca de estos ídolos. En el Salmo 115 dice lo siguiente, en el versículo 4, sus ídolos son plata y oro, el trabajo de manos de hombres. Tienen bocas, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, pero no manipulan. Tienen pies, pero no caminan. No hacen un sonido a través de su garganta. Los que los hacen son como ellos, y así es todo el que confía en ellos. Con la inteligencia artificial están tratando de elevar esto para que sus propios ídolos tengan bocas y hablen, para que tengan ojos y vean, para que tengan oídos y escuchen, para que tengan narices y huelan, para que tengan manos y manipulen y pies que caminen. Están ideando la inteligencia artificial, la parte central que controle a los robots. Porque donde se une la inteligencia artificial con la robótica, ahí es donde están tratando de elevar esto, de elevar a sus propios ídolos, hacerlos a su imagen, a su semejanza. Es lo que decía Brandon Smith, los hacen igual, sin sentimientos, sin compasión, sin ningún tipo de escrúpulos. Y es que no se puede, porque estas son entidades creadas por el hombre, son entidades que dependen de la electricidad,
dependen de la programación, dependen de los hombres. Siguen siendo ídolos y siguen siendo de obras de manos de hombres. Y todo el que confía en ellos y todos los que los hacen, así son como ellos, limitados. Limitados porque no ven el propósito que Dios tiene para todos los seres humanos que hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. Pero ¿qué va a suceder? ¿Va a llegar esta utopía acaso? ¿Se va a dar estas ciudades inteligentes? ¿Se va a dar acaso esta utopía de que todo funcione y de que todo sea monitoreado y de que todo esté controlado? Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Lo que sí dice en Mateo 24, Jesús dice lo siguiente: esto es lo que va a acontecer, esto es lo que está ya pronto por suceder. En el versículo 7 dice: porque nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Ahora, todas estas cosas son el comienzo de dolores. Esto es lo que va a suceder. Y va a haber un periodo de gran tribulación, como dice en el versículo 21. Porque entonces habrá gran tribulación, tal como no la ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni la habrá nuevamente. Y si aquellos días no fueran limitados, ninguna carne sería salva, pero por amor a los elegidos, aquellos días serán limitados. Si van a llegar cerca de esto, van a llegar a cosas que ni siquiera quizás nos imaginamos ahora. Como ya decíamos, ya advertían de los peligros de la inteligencia artificial, pero Dios va a limitar esto porque la naturaleza humana va a seguir saliendo a relucir. Él nos advierte que no seamos engañados, porque en el versículo 23, Él continúa diciendo: entonces si cualquiera les dice, he aquí está el Cristo, o Él está allí, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y maravillas, para engañar, si es posible, aún a los elegidos. Esta es la advertencia, porque la maldad del hombre va a seguir surgiendo, y esta utopía no se va a lograr. Antes de eso vamos a llegar al punto cerca de estar en extinción. Pero Dios va a intervenir y va a establecer su reino, porque su propósito se va a cumplir en la tierra. Estos días van a ser limitados. Y como ya lo hizo una vez, cuando en la Torre de Babel, lo va a volver a hacer. Él ya intervino directamente. Aquí va a volver a intervenir en los asuntos humanos cuando llegue el fin de esta era. Pero después, Dios va a establecer su reino. Un reino perfecto, un reino justo y verdadero, basado en la verdad, en su palabra. Y esto de la inteligencia artificial será cosa del pasado. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos, y nos vemos en el próximo episodio.